Hola, ¿qué tal? Es un gusto presentarles este estudio de historia bíblica y mapa de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es un estudio fascinante que prácticamente a uno lo deja extasiado y no quisiera terminarlo, pero sí lleva demasiadísimo tiempo hacerlo y espero de que sea de bendición y esté bien explicado. Entrémosle con todo en el nombre del Señor entonces. En Mateo capítulo 19 verso 1 dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Galilea está en esta posición a mano izquierda hasta arriba. Luego está Perea, que es al otro lado del Jordán, al otro lado de Judea. Prácticamente Perea y Judea los divide el río Jordán. Este lugar técnicamente no pertenecía a Judea, pero como era región de Herodes el Grande, se incluía ambas regiones, aunque están divididas netamente por el río Jordán. Este acontecimiento tuvo lugar una semana antes que comenzara la Semana de la Pasión y en este lugar tiene espacio varios discursos de nuestro Señor Jesucristo en el camino, en el periodo de Galilea al otro lado de Judea, que sería Perea. Lucas 19:1 menciona que pasó a este lugar y otros más. Este es un mapa de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Y Mateo 21:1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, que sería en esta ubicación a un costado de Jerusalén. Juan 12:1 dice que 6 días antes de la Pascua llega a Betania, específicamente donde vivía Lázaro y sus hermanas. Este era un lugar que frecuentemente nuestro Señor Jesucristo visitaba, que es la casa de Lázaro y sus hermanas. En Mateo 21:2 dice que es de aquí donde Jesús manda a traer al burrito donde él iba a ir montado hacia Jerusalén. Y a dónde lo mandó traer específicamente las escrituras no lo dicen. Probablemente estaban en Betania y lo mandó a traer al frente, dice. Entonces probablemente pudo ser a Betfagé. El domingo de Ramos, el burrito ya está listo para llevar a Jesús. Ahí se estaba cumpliendo una profecía, o varias profecías de hecho. Dentro de ellas está Zacarías 9:9, Isaías 62:11. Jerusalén tenía varias entradas y salidas, pero Jesús entró específicamente donde estaba el templo. Eso está descrito en Mateo 21:10, que él entra a Jerusalén. Hay algo que me llama la atención. Por ejemplo, San Juan 12:9 dice que gran multitud. Número 1 puede ser para ver a Lázaro que había resucitado, o número 2 puede ser por la Pascua, que era una celebración conocida en Jerusalén. Entonces mucha gente, aparte de ello, venían a rendir alabanza a Jesús y otros a mirujear específicamente lo que había sucedido con Lázaro, y tenemos las citas bíblicas básicas. Luego, después que Jesús entra a Jerusalén, entrando específicamente por donde estaba el templo, Mateo 21:12 dice que entró y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. Lucas 19:46 dice específicamente: mi casa es casa de oración, mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Es interesantísimo el historial que hay detrás de estos textos bíblicos, porque probablemente entre los vendedores y los sacerdotes de ese entonces
había un complot de bienes materiales, de económicos, entre la venta y la compra de los animalitos para el sacrificio. Entonces probablemente Jesús no estaba en contra de la venta, sino en contra de la malversación que se estaba haciendo específicamente entre sacerdotes y entre los encargados del templo, encargados de sacrificio, y los vendedores. Esa transacción de que si alguien llevaba un animalito, le decían que tenía un defecto, ellos le daban otro y dejaban ese de enganche y una diferencia, y luego se lo vendían al animal. Es un historial magnífico, pero aquí es donde entra Jesús a limpiar el templo básicamente. Marcos 11:11 dice que como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿A dónde a Betania? Probablemente o nuevamente a donde vivía Lázaro y sus hermanas. Para este entonces era de lunes y martes, entre esos 2 días está. La limpieza del templo dura unos días, porque Marcos 11:12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Entonces en esa trayectoria de Betania hacia Jerusalén, específicamente donde estaba el templo, ven a la viña y hay muchos otros acontecimientos. Lucas 19:47 enseñaba cada día en el templo. Entonces aquí no transcurrieron horas, probablemente transcurrió más tiempo entre ese ir y venir de Betania al templo. Siempre estuvo entre ese territorio esos días. Mateo 21:18 dice: por la mañana volviendo a la ciudad. Esto todavía sigue en el transcurso de lunes y martes. Varios acontecimientos aquí se dieron que necesitaríamos mucho tiempo para poder explicarlo, y más o menos esto se dio dentro de 2 días, según Mateo 26:32, Marcos 13:3. Y en estos 2 lugares se mantuvo una buena cantidad de tiempo entre donde estaba el templo de Jerusalén y el Monte de los Olivos, que era uno de los lugares más frecuentados de Jesús y sus discípulos. Aquí en este periodo de tiempo ocurrieron muchas sanidades. Jesús habla muchas parábolas, muchas enseñanzas de Jesús, que necesitaríamos mucho más espacio para hablar de ellas. Mateo 26:6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Betania estaba a un costado de Jerusalén, un poquito hacia abajo. Ahí no solamente frecuentaba la casa de Lázaro el resucitado, sino de Pedro también. Pedro, pero no Pedro el apóstol, sino Pedro el leproso. Probablemente Dios le había sanado y le quedó ese adjetivo, ¿verdad? Marcos 14:3 dice que en esta ubicación, cuando estaba en la casa de Simón el leproso, una mujer, según Marcos 14:3, dice que quebró el perfume como un acto profético, anunciando que Jesús estaba siendo ungido para su muerte. Aquí en Marcos 14:10, en esta ubicación, cuando se da el acontecimiento del perfume y los discípulos tienen una discusión por lo que se había perdido o invertido con el perfume de esta señora, dice que entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Aquí no es precisamente para entregarlo, es para llegar a un acuerdo, porque más adelante se da otro acontecimiento. En Lucas 22:4, y fue y habló con los principales sacerdotes. ¿A dónde? Específicamente al templo. Aquí ya estamos en los acontecimientos del día miércoles. Mi tiempo está cerca, dijo Jesús.
aquí no estaba él hablando de otra cosa más que de su muerte. Un día antes de la Pascua, día miércoles, es que él dice esto. Porque Éxodo dice que el día 14 del mes es donde se celebraba. Entonces él dice, ya estoy pronto a ir a la cruz prácticamente. Y es aquí donde Jesús dice, vayan y van a encontrar a un hombre dentro de la ciudad. Por eso Mateo 26, 18, dentro de la ciudad de Jerusalén, para poder celebrar la cena. La cena se produjo el miércoles. Algunos historiadores dicen que fue el 1 de abril en el año 33 después de Cristo. Según el calendario juliano que usa comúnmente los historiadores, por supuesto, y esto lo dice el profesor Humphreys Sostien, algo así se pronuncia, perdón mi pronunciación. Estos acontecimientos siguen en miércoles. Tradicionalmente se dice que la cena la celebraron el día jueves, pero no nos casaría el tiempo ni los días si seguimos pensando de la misma forma, e historiadores han encontrado de que específicamente no. Mateo 26, 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaría soy yo. Aquí en este periodo donde ellos están en la cena es donde Judas toma la determinación, un sí o un sí, de entregar a Jesús. Vemos en Marcos 14, 13, 16 y 15. Aquí hay algo curioso, que salen de la cena el día miércoles. Es decir, terminando el día miércoles están en la cena, lo que es la cena del Señor, algunos le dicen la Santa Cena. Es decir, empezando el jueves 6 p.m., 6 de la tarde, salen de la cena hacia el monte de los Olivos. Pero Judas toma otra ruta. La trayectoria de Judas es, los discípulos y Jesús agarran para el monte de los Olivos y Judas específicamente agarra para el templo, a finiquitar el acuerdo con los sacerdotes de entregar a Jesús según Marcos 14, 10. Aquí está en el monte de los Olivos según Lucas 22, 39, donde llega Jesús y sus discípulos. Después del monte de los Olivos ya es día jueves, es el traslape de miércoles a jueves. En la noche y madrugada, donde se va desde el monte de los Olivos hacia el Getsemaní, según Mateo 26, 36, llevándose número 1 a Pedro, Juan y Jacob a que lo acompañen en la oración. Y ahí se dan acontecimientos maravillosos, porque ahí está la oración que Jesús emite, donde dice que su sudor eran como gotas de sangre, y muchos otros acontecimientos. Aquí ya estamos en día jueves, netamente jueves en el Getsemaní, no el monte de los Olivos, sino que en el Getsemaní. Según Juan 18:2, Judas conocía este lugar, y es por eso de que él es el que lleva a las personas a que arresten a Jesús, y luego traen a Jesús desde el Getsemaní hacia el palacio, y específicamente lo dice Mateo 26, 25. Lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, que es específicamente esta área que está a mano izquierda del mapa de Jerusalén. Y Lucas 22, 54 dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote.
Hay algo chistoso, gracioso aquí, porque Anás era suegro de Caifás, pero Anás había sido sumo sacerdote, anteriormente. Entonces él metió a su familia en el mismo rubro y muchas de las decisiones que se tomaban estaban influenciadas por Anás, que era suegro de Caifás. En este mismo entorno, dice la escritura, muy de mañana, específicamente el día jueves. Esto es probable que sea en el mismo lugar, pero diferente ubicación, pero en el mismo lugar, que era el palacio de Caifás. Ahí es donde probablemente habían varios apartados, donde había lugar para juzgar, lugar para castigar, etcétera y etcétera. Entonces ahí mismo, según Juan 18:28, llevaron a Jesús de un lugar a otro, pero en esa misma ubicación. Hay un poquito de contradicción en esto, pero probable que por la celebración que había, no solamente estaba involucrado Anás, Caifás, sino de que es probable que la celebración Pilato estuviera por ahí y aprovechó el lugar y el momento para poder juzgar. Y Juan 19 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús, incluyendo Lucas 23:1. En esta ubicación, mientras Jesús es juzgado, golpeado, torturado, etcétera, Judas está en otro escenario. Los apóstoles, de hecho los evangelios, los 3 evangelios sinópticos, son un poquito misericordiosos con Judas, porque dicen simple y sencillamente que fue y se mató y no dan mayor cuestión. Pero Hechos 1:18, Mateo 27:7 al 8, Lucas 23 y Corintios habla de que específicamente Judas probablemente se le reventó la cuerda o qué sé yo, o la rama se rasgó, pero sí destiló parte de su cuerpo de aquí para allá y de allá para acá. Muy bien, este es el escenario de Judas. Entre Caifás, Pilato, Herodes, hay un traspase aquí, que yo te mando a vos y vos al otro, con el deseo de lavarse las manos, ¿verdad? Lucas 23:6 al 7 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, él pregunta, ¿es de Galilea? Entonces esa jurisdicción estaba específicamente a cargo de Herodes, que también estaba en Jerusalén. Entonces no había necesidad de llevar a Jesús desde Jerusalén hasta el área donde estaba Herodes. Allí mismo, en el alboroto, en la fiesta, ahí mismo se encargó Herodes de dar su dictamen, y entonces Pilato sentencia a Jesús bajo los términos del conglomerado judío, ¿verdad? Y Juan 19:16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y lo tomaron. Qué triste historia, dolorosa pero victoriosa si lo vemos desde un punto general. Hay una pequeña confusión aquí, y es que algunos dicen que Jesús salió de la torre Antonia, que está en esta área por donde está el templo, por donde entró Jesús. Pero otras personas dicen que no, que estaba en el palacio de Herodes y que ahí habían diferentes lugares. Pero, sea una o sea otra, lo que sí estamos seguros es de que Jesús terminó yendo hacia el Calvario. Llegaron al Gólgota, según Mateo 27:32, y en el camino, en la trayectoria de ya sea la Torre Antonia o Palacio de Herodes, se encuentran a Simón, quien le ayuda con la cruz a Jesús, que va sumamente torturado. Llegada al Gólgota,
según Mateo capítulo 27, verso 32, el Gólgota está a un costado de Jerusalén, prácticamente afueras de Jerusalén. Luego, Mateo 27, 52 dice específicamente que le crucificaron ahí, en el monte Calvario. Y este acontecimiento tuvo lugar el mismo día jueves, aproximadamente a las 3 de la tarde. Para apoyar esto tenemos Mateo 27, 45 al 46. El 45 dice que desde la hora sexta, que sería más o menos 12 del mediodía, cerca de la hora novena, que sería aproximadamente 3 de la tarde. Entonces estamos consensuados de que específicamente 3 de la tarde Jesús ya había muerto. Le dicen la calavera porque el monte Gólgota tiene figura de un cráneo, por eso le dicen calavera, al monte calavera. Muy bien, José de Arimatea y Nicodemo, Mateo 27, 57 y 60, dice que vino un hombre rico y lo pidió para ponerlo en su sepulcro, porque él había construido una tumba probablemente para él y su familia, y él decide darle ese lugar a Jesús. Arimatea, porque dice que José de Arimatea era un lugar de Judea específicamente, y uno aquí a José y a Nicodemo porque probablemente ellos eran de los políticos de esa época, y por eso es de que tenían bastante influencia. No solamente eran los políticos de esa época, sino de que eran discípulos de Jesús, con ciertas restricciones, pero discípulos. Estos acontecimientos todavía se están dando en el día jueves, respetando el Shabbatón y el Shabbat, que es algo maravilloso de comprender también. Jesús es enterrado antes de las 6 de la tarde. Tendría que haber sido enterrado jueves antes de las 6 p.m., porque el viernes sería el Shabbatón y el sábado sería el Shabbat. Entonces los israelitas tenían como mandamiento guardar el sábado, y esporádicamente se daba el Shabbatón. Entonces tendrían ellos que guardar el día viernes convertido en Shabbatón y el sábado en Shabbat. Entonces el día jueves, antes de las 6 de la tarde, ellos tenían que quitar el cuerpo de Jesús de la cruz. Aquí, en este punto, hay muchas cosas que ocurrieron, pero nos vamos a ir al siguiente episodio, y es la piedra tapando la tumba de Jesús. Fue algo milagroso. Las mujeres van el día domingo por la mañana, y Jesús ya había resucitado. Esto es glorioso. Según Mateo 28.1, Mateo 28.6, Lucas 24.1, Lucas 24.6 y San Juan 20.1. Luego, Jesús resucitado se le aparece a muchas personas, no solamente a los 12 apóstoles que anteriormente eran discípulos, ¿verdad? No solamente, se les apareció a varios más. Y las escrituras son bien extensas en explicar a quién se les apareció. Pero aquí vamos a poner solamente unas citas. Es Mateo 28.16, Lucas 24.6, Lucas 24.13 y muchos otros más. Y luego tenemos uno de los acontecimientos maravillosos, entre ellos la resurrección, porque el apóstol Pablo dice: en vana sería nuestra fe si nuestro Señor Jesucristo solamente hubiera muerto y no hubiera resucitado. Entonces lo que avala nuestra fe es que Jesucristo no está en la tumba, Él resucitó. Y luego tenemos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y no luego, prácticamente lo último sería la ascensión de nuestro Señor Jesús, en específicamente Hechos 1:3 al 11,
que dice que después de 40 días de estar, después que resucitó, pasó 40 días con sus discípulos. Y el lugar de donde él ascendió a los cielos es específicamente en Betania. Bendijo a sus discípulos y fue llevado arriba nuestro Señor, según Lucas 24, 50 al 51. Así rápidamente, solo quiero mencionar rápidamente el Via Crucis, que tendríamos unos cuantos lugares donde fue parando y los acontecimientos que se dieron. Luego tenemos las palabras últimas de Jesús en su trayectoria, porque no solamente fueron en la cruz, y aquí tenemos las palabras. Todo esto tiene un porqué, un significado, una aplicación, etc. Pero básicamente esta es la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es sumamente adictivo y fabuloso poder verlo, comprenderlo y tratar de meterse en la trayectoria que él tuvo. Es sumamente fabuloso. Nos quedamos hasta aquí. Bendiciones y muchas gracias.